Mi marido golpeó a mi hermana embarazada en el estómago, y gracias a Dios que lo hizo. Mi marido se acercó a mi hermana, que estaba embarazada de 8 meses, durante su baby shower y la golpeó con todas sus fuerzas en el estómago. Ella se dobló por la mitad y cayó hacia atrás contra la mesa de regalos mientras 50 invitados gritaban. Yo lo empujé hacia atrás gritando, ¿qué te pasa?, mientras mi mamá llamaba al 911 sollozando sobre una agresión a una mujer embarazada. Mi papá y mis hermanos inmovilizaron a mi marido contra la pared y yo le golpeaba el pecho, llamándolo psicópata, mientras mi hermana yacía en el suelo sujetándose la barriga y llorando que algo estaba mal. Su novio buscaba sangre y todos estaban grabando mientras mi abuela tenía dolores en el pecho por la conmoción. Mis tías agarraron a sus hijos y corrieron mientras yo me arrodillaba junto a mi hermana intentando sentir si el bebé pateaba, pero ella seguía apartando mis manos diciendo, no lo toques, me duele demasiado. La vecina que era comadrona intentó ayudar, pero mi hermana se hizo un ovillo gritando que no le tocaran el estómago. Mi tío hablaba por teléfono con su abogado diciendo que teníamos que presentar cargos por intento de asesinato de un niño por nacer, mientras la suegra de mi hermana se desmayaba y tenía que ser acostada en el sofá. Mi hermana mantenía los brazos envueltos alrededor de su estómago con tanta fuerza que nadie podía acercarse, llorando que sentía que algo estaba mal por dentro. Miren su estómago donde la golpeé, y gritaba mi marido mientras forcejeaba contra los hombres que lo sujetaban, con el sudor corriendo por su cara, y yo quería matarlo hasta que lo vi. Un profundo hundimiento en la barriga de mi hermana que no volvía a su forma. Eso era espuma viscoelástica debajo de su vestido, no un bebé, y puedo probar todo lo que ha estado haciendo. Llegué a mi hermana antes de que pudiera detenerme y palpé el hundimiento. Mis manos se quedaron entumecidas al presionar los bordes de espuma y las correas de velcro donde debería haber estado mi sobrino. Ella había estado comprando barrigas falsas de diferentes tamaños en internet para fingir el progreso del embarazo, robando fotos de ecografías de foros de embarazo y editándolas con su nombre, y estafando a todos por $30,000 en facturas médicas de citas que nunca existieron porque yo verifiqué con todos los obstetras de la ciudad. Seguí presionando la espuma hundida mientras mi hermana intentaba apartarme, y todos empezaron a agarrar su estómago encontrando más correas y relleno debajo. La seguí después de que dijo que tenía una cita con el obstetra ayer, y ella fue a un bar y bebió durante 2 horas. Luego compró 3 barrigas falsas más en una tienda de disfraces del centro. Mi hermana lloraba, gritándole que se callara, pero él no le escuchaba. Mi abuela parecía a punto de desmayarse. Mi marido nos mostró su portátil, que ella había dejado en nuestra casa. El historial de búsquedas lleno de barrigas de embarazo realistas y cómo fingir náuseas matutinas y síntomas de embarazo por semana y qué decir en un baby shower. Pero aquí está por qué tuve que detener esto hoy, dijo mi marido mientras luchaba contra el agarre de mi hermano, con el sudor cayendo por su rostro. La vi en el hospital la semana pasada siguiendo a una paciente adolescente por la sala de maternidad, y las grabaciones de seguridad muestran que ha estado yendo al grupo de apoyo para embarazadas adolescentes fingiendo estar embarazada durante 2 meses. Nuestra madre sollozaba mientras mi marido nos mostraba capturas de pantalla de las cámaras del hospital de mi hermana siguiendo a una joven embarazada que siempre estaba sola, sentándose a su lado en la cafetería, acompañándola hasta su coche. Se hizo amiga de esta chica que no tiene familia, descubrió que la inducirían mañana a las 6 de la mañana, y ayer compró una silla para el coche y uniformes de enfermera y estaba revisando los horarios de turnos de mañana para encontrar la ventana cuando las enfermeras cambian de turno. Mi hermana había dicho a todos que daría a luz en un centro de parto que no existía, planeando desaparecer esta noche y regresar mañana con un recién nacido robado al que diría que era suyo. Incluso había estado practicando la falsificación de certificados de nacimiento y había comprado un sacaleches y fórmula para que pareciera real la alimentación del bebé robado, además de que había estado tomando hormonas para inducir la lactancia. La barriga de espuma se desplazó completamente hacia un lado, y mi mamá rasgó el vestido de mi hermana, exponiendo todo el aparato prostético atado alrededor de su cintura. Todos gritaban, y el novio de mi hermana se apartó de ella mientras ella buscaba salidas como un animal atrapado. Mi prima estaba al teléfono con Elise describiendo el fraude y el secuestro planeado mientras mis tías calculaban cuánto dinero le habían dado por gastos médicos falsos. Lo arruinaste todo, gruñó mi hermana a mi marido, arrancándose la barriga falsa y tirándosela a los pies. Esa adolescente es una adicta que no merece un bebé y yo le habría dado una vida perfecta. Empezó a dirigirse hacia la puerta, pero mi papá y mis hermanos le bloquearon el paso, formando un muro. Vi como el rostro de mi hermana cambiaba a algo que nunca había visto en 30 años de conocerla, como ver cómo finalmente caía una máscara. Pero ninguno de nosotros estaba preparado para hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Se liberó del agarre de mi papá y se abalanzó directamente sobre mi marido con las uñas fuera como garras. Mis hermanos la atraparon en el aire y la tiraron sobre la alfombra de la sala. Ella pateaba y gritaba que habíamos arruinado su plan perfecto mientras la barriga falsa yacía allí hundida y retorcida. Mi marido seguía gritando para que todos escucharan sobre las grabaciones del hospital mientras mi hermana se debatía en el suelo. Las sirenas de la policía ya se acercaban porque mi prima los había llamado 5 minutos antes. El novio de mi hermana se quedó congelado junto al sofá mirando la prótesis de espuma como si su cerebro no pudiera procesarlo. 2 coches de policía llegaron y los agentes entraron corriendo por nuestra puerta principal mientras mi hermana intentaba arrastrarse hacia la salida trasera. Mi prima les mostró su teléfono con todas las capturas de pantalla que mi marido les había enviado de las compras y las grabaciones de seguridad del hospital. Los oficiales miraron la barriga falsa en el suelo y luego a mi hermana, que todavía luchaba contra mis hermanos. Sacaron las esposas mientras ella gritaba que la adolescente no merecía a su bebé de todos modos. No dejaba de alternar entre sollozar sobre cómo la habíamos traicionado y amenazar con lo que haría cuando saliera. Los oficiales le leyeron sus derechos mientras la arrastraban hacia el coche patrulla, mientras todos los vecinos salían a mirar. Mi abuela se sujetaba el pecho en el sofá mientras mis tías la abanicaban con servilletas de la mesa de regalos. El detective que llegó dijo que necesitaban contactar inmediatamente al hospital sobre la paciente adolescente. Mi marido les dio el nombre de Becca Torres y lo llamaron
llamaron de inmediato para que le dieran protección. En menos de una hora, el hospital la había trasladado a una planta segura con guardias apostados fuera de su habitación. Obtuvieron una orden de protección de emergencia firmada por un juez esa misma noche para mantener a mi hermana alejada. El detective dijo que mi hermana había estado vigilando a esa chica durante 2 meses según las grabaciones de seguridad. Pero entonces otro oficial se acercó a mi marido y le dijo que estaba bajo arresto por agresión. Todos empezaron a gritar que él estaba protegiendo a un bebé de ser secuestrado, pero el oficial dijo que la agresión es agresión. Mi marido puso las manos detrás de la espalda mientras yo buscaba desesperadamente nuestro talonario para el dinero de la fianza. Pasó toda esa noche en una celda de detención mientras yo llamaba a todos los abogados de nuestra agenda. Nadie quería tomar un caso tan loco hasta que encontré uno que dijo que se reuniría con nosotros por la mañana. No dormí nada y conduje al juzgado a las 6 de la mañana con $5,000 en efectivo para la fianza. El abogado miró todas las pruebas y dijo que mi marido definitivamente había salvado a ese bebé de ser robado. Pensaba que podríamos reducir los cargos a una falta, pero mi marido aún enfrentaría algún castigo. Mientras estábamos en el juzgado, el novio de mi hermana apareció en nuestra puerta completamente destrozado. No dejaba de preguntar cuánto tiempo había estado mintiendo porque él había pintado toda una habitación de nursery de amarillo el mes pasado. Le había dicho a toda su familia que iban a tener un bebé y había comprado una cuna que costaba $2,000. Le mostré el portátil con su historial de búsquedas que se remontaba a más de un año de investigación sobre embarazos falsos. Vomitó en nuestro baño cuando vio que había estado tomando hormonas para hacer que sus pechos goteasen leche. Mi mamá me llamó llorando porque el Canal 7 ya había recogido la historia sobre el intento de secuestro. Nuestro apellido estaba en todas las noticias de la noche y ella no podía salir de casa sin que los reporteros le hicieran preguntas. La cajera del supermercado le preguntó si ella era la madre de la mujer que intentó robar un bebé. Papá tuvo que tomarse tiempo libre del trabajo porque sus compañeros no dejaban de mirarlo y susurrar en la sala de descanso. El detective llamó y me pidió que fuera con ellos a registrar el apartamento de mi hermana en busca de más pruebas. Encontramos 3 cuadernos llenos de detalles sobre Becca Torres y su horario diario en el hospital. Había anotado que comía la chica para el almuerzo y que baño usaba más a menudo. Había fotos de Becca caminando hacia su coche que mi hermana había tomado desde el otro lado del estacionamiento. Había estudiado a esa pobre chica durante meses como si estuviera planeando una operación militar o algo así. El detective encontró recibos de los uniformes de enfermera y una placa de identificación falsa del hospital que había pedido en línea. Mientras buscábamos, encontré extractos de tarjetas de crédito con mi nombre que yo nunca había abierto. Mi hermana había usado mi número de seguridad social para abrir 3 tarjetas y las había agotado todas. Había hecho lo mismo con mi mamá por otros $20,000 en cargos fraudulentos. El detective dijo que se añadirían cargos por robo de identidad a todo lo demás que enfrentaba. Tuvimos que presentar denuncias policiales y congelar nuestro crédito mientras lidiamos con todo lo demás derrumbándose. 3 días después, Becca Torres entró en labor de parto y dio a luz a una niña sana en el hospital. Los guardias de seguridad se quedaron fuera de su habitación todo el tiempo, y Lila Baldwin de Servicios Sociales también estaba allí. Mi hermana había tenido razón en una cosa. Becca no tenía ningún apoyo familiar, pero ahora tenía a Lila ayudándola a solicitar asistencia de vivienda y a descubrir cómo ser mamá. Hay algo profundamente inquietante en lo calculadora que fue mi hermana con todos esos cuadernos siguiendo el horario de baño y las elecciones de almuerzo de esa pobre chica. Me hace preguntarme qué más podría haber estado planeando que aún no hayan encontrado en su apartamento. El bebé era perfecto y estaba a salvo, y mi hermana estaba sentada en la cárcel donde no podía hacerle daño a nadie. Pensamos que eso sería el final, pero el abogado de mi hermana dijo que quería ir a juicio. Planeaba argumentar que estaba haciendo un servicio público al quitarle el bebé a una madre no apta. La fiscal se presentó en nuestra casa 2 días después con un montón de papeles grueso como una guía telefónica. Expuso todos los cargos contra mi hermana uno por uno en nuestra mesa de la cocina. El intento de secuestro de un hijo de una menor conllevaba la mayor pena, luego el fraude, el robo de identidad y los cargos de acoso añadían más años. Mi marido se sentó frente a ella con su propio montón más pequeño de papeles por su cargo de agresión. Nuestro abogado no dejaba de decir que era el mejor resultado que podíamos esperar dada lo que había hecho mi marido. La fiscal aceptó reducirlo a agresión como falta si se declaraba culpable y aceptaba el castigo que diera el juez. Mi papá me llamó esa noche desde la sala de emergencias porque le dolía el pecho y no podía respirar bien. Los médicos dijeron que había sido un episodio cardíaco menor provocado por el estrés y lo mantuvieron en observación durante la noche. No dejaba de preguntarles a las enfermeras cómo se había perdido todas las señales de que su hija pudiera hacer algo tan terrible. Mamá se sentó junto a su cama en el hospital llorando y sosteniendo su mano mientras las máquinas pitaban a su alrededor. El exnovio de mi hermana me llamó a la mañana siguiente preguntando si podía ir a su apartamento. Había estado empacando las cosas de ella y encontró 3 barrigas falsas más en el armario de su habitación. Eran de diferentes tamaños etiquetadas con 6 meses, 7 meses y 8 meses con su letra. Los recibos mostraban que había estado comprándolas durante más de un año, practicando cómo ponérselas correctamente. Me mostró videos en su teléfono de ella probando diferentes caminatas y poses en el espejo del baño. Había notas sobre qué ropa ocultaba mejor las correas y cómo sentarse para que la barriga se viera natural. Mi abuela no había salido de su habitación en 3 días y no respondía cuando llamábamos. Mamá finalmente usó su llave de repuesto y la encontró sentada en la oscuridad mirando a la nada. Le había dado a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y gastos médicos en los últimos meses. La vergüenza de haber sido engañada por su propia nieta la estaba consumiendo por dentro. Nuestro abogado llamó con más malas noticias sobre lo que había encontrado investigando la actividad en línea de mi hermana. Se había unido a 12 foros diferentes de embarazo bajo nombres falsos durante los últimos 2 años. Cada cuenta tenía fotos de ecografías robadas de mujeres embarazadas reales que ella había editado con su información. Había copiado las historias de embarazo de otras mujeres palabra por palabra y las había
había publicado como sus propias experiencias. El abogado imprimió cientos de páginas mostrando cómo había estudiado embarazos reales para hacer que su mentira fuera perfecta. 2 semanas después de su arresto, tuve que ir al juzgado y testificar ante un gran jurado. Me hicieron contar toda la historia del baby shower desde el principio mientras 23 personas me miraban. Cuando llegué a la parte de sentir la barriga de espuma hundida bajo mis manos, empecé a temblar y tuve que beber agua. La fiscal les mostró fotos de la barriga falsa y los recibos de todos los diferentes tamaños que había comprado en línea. Testifiqué durante 3 horas sobre todo lo que había visto y oído ese día, y cómo cambió el rostro de mi hermana cuando la atrapamos. El gran jurado tardó menos de 1 hora en acusarla de todos los cargos, incluyendo intento de secuestro y fraude. Mientras tanto, Lila seguía trabajando con Becca para que pudiera organizar su vida con el nuevo bebé. La ayudó a llenar solicitudes de asistencia de vivienda y la inscribió en un programa de formación laboral en el colegio comunitario. Becca quería ser asistente dental para poder mantener a su hija sin depender de nadie. Lila la llevó a la oficina de WIC para vales de fórmula y la ayudó a solicitar asistencia para el cuidado infantil para que pudiera asistir a clases. Cabe empezó a cuidar al bebé mientras Becca iba a citas, y poco a poco construyeron confianza entre ellos. Pero las cosas en casa se volvieron más difíciles porque no podía dejar de pensar en mi marido golpeando a mi hermana. Aunque había salvado a ese bebé, seguía viendo cómo echaba el puño hacia atrás y la golpeaba en el estómago. Estábamos comiendo y yo recordaba el sonido de su puño golpeando la espuma y me sentía mal. Estoy intentando entender cómo funcionaba la mente de mi hermana. ¿Realmente tomó hormonas para hacer que su cuerpo produjera leche? Es una mezcla tan extraña de planificación y delirio. Él notó que yo me estremecía cuando se movía demasiado rápido y finalmente dijo que necesitábamos ayuda. Encontramos a una consejera de parejas especializada en trauma y empezamos a ir todas las semanas para trabajar en ello. La consejera dijo que mi cerebro estaba atrapado entre la gratitud y el horror, lo cual era normal en una situación tan complicada. Luego la cobertura de noticias sacó a la luz más víctimas que no conocíamos. 3 mujeres diferentes llamaron a la fiscal diciendo que mi hermana también las había acosado durante sus embarazos. Una mujer dijo que mi hermana aparecía en sus citas prenatales haciendo preguntas raras sobre la salud del bebé. Otra dijo que mi hermana la siguió hasta el estacionamiento después de una clase de parto y trató de conseguir su número de teléfono. La tercera mujer tenía capturas de pantalla de mi hermana uniéndose a su grupo de Facebook de embarazo bajo un nombre falso y pidiendo su dirección. Mi tío contrató a su propio abogado para presentar una demanda civil intentando recuperar los $30,000 que mi hermana había robado. El abogado dijo que la restitución criminal tardaría años, pero el tribunal civil podía moverse más rápido si teníamos buena evidencia. Empezó a recopilar recibos y extractos bancarios de todos los que le habían dado dinero a mi hermana por facturas médicas falsas. El total seguía creciendo a medida que más familiares recordaban haberle dado efectivo para recetas y visitas al médico que nunca ocurrieron. Entonces mi hermana hizo algo que nadie esperaba y despidió a su defensor público. Se levantó en la corte y le dijo al juez que quería representarse a sí misma porque todos estaban en su contra. Dijo que el defensor público era parte de una conspiración para hacerla parecer loca, cuando en realidad estaba intentando salvar a un bebé. El juez ordenó otra evaluación psiquiátrica para determinar si era competente para tomar esa decisión. El psiquiatra pasó 4 horas con mi hermana durante 2 días y vio todas las grabaciones de las visitas a la cárcel que habíamos hecho. Mamá tuvo su primer ataque de pánico en el supermercado 3 semanas después cuando una mujer que no conocía se acercó preguntándole si ella era la madre de la historia de noticias sobre el embarazo falso. Mamá dejó caer su canasta y corrió al coche donde se quedó temblando durante 20 minutos antes de poder conducir a casa. Papá la encontró esa noche sentada en la cocina a oscuras llorando porque no podía enfrentar a la gente. El médico le recetó medicación para la ansiedad al día siguiente después de que mamá describiera despertarse a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y sintiendo que no podía respirar. Empezó a tomar las pastillas, pero la dejaban cansada todo el tiempo y dejó de ir a su club de lectura y a su clase de yoga. Mientras tanto, Lila seguía reuniéndose con Becca y su hermano Cade, quien había aparecido después de ver la cobertura de noticias. Cade había estado limpio durante 2 años y trabajaba en la construcción, pero quería ayudar a su hermana después de haberse perdido tanto de su vida. Lila lo presentó a su esposo Ramón, que dirigía una empresa de seguridad y necesitaba trabajadores confiables para los turnos nocturnos en los edificios de oficinas. Cade aceptó el trabajo y se mudó a un pequeño apartamento cerca de Becca, para poder cuidar a la bebé mientras ella iba a sus citas. Mi marido llegó a la mitad de sus 100 horas de servicio comunitario y volvió a casa hablando de un chico llamado Isaac, que le recordaba a sí mismo a esa edad. El centro juvenil le había encargado enseñar autodefensa básica, pero sobre todo escuchaba a los chicos hablar de sus problemas en casa. El instructor de manejo de la ira también notó que mi marido era diferente y empezó a pedirle que ayudara con los participantes nuevos que todavía estaban en la fase de rabia. Los resultados de la segunda evaluación psiquiátrica llegaron diciendo que mi hermana era competente para ser juzgada, pero tenía algo llamado trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. El psiquiatra escribió que ella entendía la diferencia entre el bien y el mal, pero creía que sus deseos eran más importantes que los derechos de los demás. Recomendó al menos 5 años de terapia intensiva, tanto si mi hermana iba a prisión como si no. Papá volvió al trabajo después de tomarse 2 semanas libres, pero regresó temprano el primer día diciendo que no podía soportar las miradas de sus compañeros. Su jefe le sugirió que se jubilara anticipadamente con todos los beneficios, ya que llevaba 28 años allí, y papá empezó a considerarlo seriamente. Ese fin de semana estaba limpiando el garaje y encontré una caja con cosas de mi hermana de cuando se había quedado con nosotros el año pasado. Dentro había artículos impresos sobre adopción internacional y bebés que se vendían a parejas ricas por $50,000 o más. Había notas con su letra sobre cómo falsificar documentos de adopción y qué países tenían menos supervisión. Había marcado historias de personas que habían sido atrapadas y resaltado los errores que habían cometido. La fiscal añadió todo al expediente de pruebas y dijo
dijo que demostraba premeditación y que el secuestro podría haber derivado en tráfico de personas. El instructor de manejo de la ira de mi marido era un hombre mayor llamado Frank, que había sido marine y luego policía antes de convertirse en consejero. Frank empezó a reunirse con mi marido a solas después de las sesiones en grupo para hablar de la diferencia entre proteger a las personas y atacarlas. Le hacía escribir lo que sentía en el momento antes de golpear a mi hermana, y qué otras opciones podría haber elegido. Trabajaron escenarios en los que mi marido tenía que practicar técnicas de desescalada incluso cuando sabía que alguien estaba haciendo algo malo. La fiscal me llamó 2 meses después del arresto para hablar de un acuerdo de culpabilidad que le estaban ofreciendo a mi hermana. 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 7 si completaba el tratamiento psiquiátrico y mostraba un arrepentimiento genuino. La alternativa era ir a juicio, donde podría recibir entre 25 años y cadena perpetua si el jurado la declaraba culpable de todos los cargos, incluido el intento de secuestro de un menor. Becca fue aceptada en un programa de GED para madres jóvenes que incluía cuidado infantil gratuito durante las clases. El programa se reunía 3 noches a la semana y los sábados por la mañana en el colegio comunitario. Cada ajustó su horario de trabajo para poder cuidar a la bebé mientras Becca estaba en clase, y Lila lo ayudó a establecer una rutina. Becca estaba decidida a terminar su GED y luego empezar el programa de asistente dental al año siguiente. La bebé estaba sana y alcanzaba todos sus hitos, y Becca nos envió una foto de su primera sonrisa. El abogado de mi hermana presentó el acuerdo de culpabilidad durante una videollamada desde la cárcel, pero mi hermana empezó a gritar antes de que terminara de explicarlo. Dijo que no aceptaría ningún acuerdo porque no había hecho nada malo, y que el jurado entendería que estaba intentando salvar a un bebé de una madre adolescente no apta. Su abogado intentó explicarle que la evidencia era abrumadora, pero ella lo despidió en el acto y dijo que encontraría a alguien que realmente creyera en su caso. El juez le asignó otro defensor público, pero mi hermana se negó a reunirse con él y presentó documentos para representarse a sí misma otra vez. Los guardias informaron que no estaba tomando la medicación que le habían recetado para la ansiedad y que pasaba todo su tiempo en la biblioteca jurídica investigando casos en los que las personas habían logrado evitar cargos de secuestro. Escribía cartas a cualquiera que le escuchara afirmando que estaba siendo perseguida por intentar ayudar a un bebé a tener una vida mejor. La terapeuta familiar nos hacía sentarnos en círculo todos los martes por la tarde en su oficina, que olía a velas de vainilla y libros viejos. Sacaba una línea de tiempo en una pizarra grande y empezaba a marcar fechas en las que mi hermana había mentido sobre cosas que habíamos olvidado. Estaba la vez, hace 5 años, en que dijo que tenía cáncer y todos nos rapamos la cabeza para apoyarla hasta que papá descubrió que nunca había ido al oncólogo que nombraba. La terapeuta seguía añadiendo más mentiras al tablero, como cuando mi hermana afirmó que había sido aceptada en la escuela de enfermería pero en realidad trabajaba en una gasolinera. Mamá lloraba durante la mayoría de estas sesiones recordando cómo mi hermana se quedaba mirando a las mujeres embarazadas en las tiendas y pedía tocarles la barriga. La terapeuta decía que todos habíamos estado en negación sobre los problemas de mi hermana porque enfrentarlos significaba admitir que alguien a quien queríamos era capaz de cosas terribles. Mi marido terminó su último día de servicio comunitario en el centro juvenil un jueves, y los chicos le organizaron una pequeña fiesta con cupcakes que ellos mismos habían hecho. Un niño llamado Isaac le entregó una carta que había escrito sobre cómo la historia de mi marido le había ayudado a entender por qué se enfadaba tanto a veces. La carta decía que Isaac estaba aprendiendo a contar hasta 10 y a alejarse en lugar de golpear cuando se enfadaba con su padrastro. Otros 3 niños también escribieron notas, y mi marido las guardó todas en su cartera. El director del centro juvenil le preguntó si mi marido volvería como entrenador voluntario del equipo de baloncesto. La fiscal nos llamó a su oficina en el centro, donde las paredes estaban cubiertas de títulos de derecho y fotos de sus hijos. Extendió todos los expedientes del caso sobre una enorme mesa de conferencias y explicó que el juicio comenzaría en 3 meses. Mi hermana planeaba representarse a sí misma y argumentar que estaba realizando un servicio público al apuntar a lo que ella llamaba una madre adolescente no apta. La fiscal nos mostró mociones que mi hermana había presentado afirmando que Becca consumía drogas, aunque todas las pruebas de drogas habían dado negativo. Nos advirtió que mi hermana intentaría hacerse pasar por una heroína que salvaba a un bebé del abandono. Mamá y papá se reunieron con un agente inmobiliario sobre su casa de vacaciones en las montañas donde solíamos pasar todas las navidades. La habían comprado hacía 20 años y la habían arreglado ellos mismos, pero ahora necesitaban el dinero para devolver a todos el dinero que mi hermana había estafado. El tío recuperó $1.500 y cada una de mis tías también recibió su dinero. La abuela se negó a aceptar nada, diciendo que no quería su dinero, solo quería que sanaran. La casa se vendió en 2 semanas a una familia joven con 3 hijos. Estaba eligiendo manzanas en el supermercado cuando oí llorar a un bebé y me giré para ver a Becca empujando un carrito con su hija en el portabebés. Cada estaba con ellas comparando precios de fórmula en su teléfono. La bebé tenía unas mejillas regordetas y llevaba un body rosa que decía a la niña de mamá. La forma en que están desenterrando todas esas viejas mentiras de hace 5 años me hace preguntarme si todos simplemente eligieron mirar hacia otro lado en aquel entonces. Esa historia del cáncer donde todos se raparon la cabeza, ¿cómo es que nadie lo cuestionó hasta que papá lo verificó? Becca parecía cansada, con ojeras, pero sonreía a su bebé y hacía caras graciosas para que dejara de llorar. Me vio y se quedó congelada un segundo antes de que Cade le pusiera la mano en el hombro y le susurrara algo. Hablamos unos minutos sobre cómo la bebé ahora dormía toda la noche y Becca estaba tomando sus clases de GED en línea. La bebé me agarró el dedo cuando lo extendí y tenía la fuerza más fuerte para alguien tan pequeño. Empezaron a llegar cartas a todas las casas con el número de la cárcel de mi hermana como remitente. Les escribió a mis tías diciendo que yo estaba celosa de ella y había puesto a mi marido en su contra. Les dijo a nuestros primos que mi marido era violento y peligroso,
y que debían mantener a sus hijos alejados de él. La mayoría de la familia tiró las cartas o las devolvió sin abrir, pero el hermano de papá llamó preguntando si tal vez habíamos exagerado. Mamá tuvo que mostrarle todas las pruebas de nuevo, incluyendo los recibos de las barrigas falsas y los videos de acoso. Mi hermana incluso escribió a nuestros antiguos vecinos diciendo que estaba injustamente encarcelada por preocuparse demasiado por el bienestar de los niños. La fiscal consiguió grabaciones de las llamadas telefónicas de mi hermana desde la cárcel mediante una orden judicial. Nos sentamos en su oficina escuchando como mi hermana le contaba a otra reclusa que iba a recuperar a su bebé en cuanto saliera. Describía a Becca como una adicta inútil que no merecía ser madre, aunque Becca nunca había tocado las drogas en su vida. En una llamada, mi hermana dijo que ahora sabía dónde vivía Becca y esperaría el tiempo que fuera necesario. La fiscal dijo que estas llamadas demostraban que mi hermana seguía siendo peligrosa y las usaría en el juicio para mostrar que no tenía remordimientos. Los guardias encontraron dibujos de bebés que mi hermana había hecho en su celda durante un registro. Mi marido y yo dimos vueltas mirando casas en diferentes barrios todos los fines de semana durante un mes. En nuestra casa aparecían reporteros pidiendo entrevistas y la gente reducía la velocidad para tomar fotos del lugar donde ocurrió el baby shower. Los vecinos eran educados, pero se notaba que ahora se sentían incómodos cerca de nosotros. Encontramos un lugar a 40 minutos de distancia en un suburbio tranquilo donde nadie conocía nuestros nombres. El camión de mudanzas llegó un sábado y empaquetamos todo intentando no mirar el patio trasero donde había estado la mesa de regalos. La abuela finalmente aceptó dar una declaración a la fiscal después de permanecer en silencio durante meses. Estaba demasiado débil para ir al tribunal, así que organizaron una videollamada desde su sala de estar. Se sentó en su sillón favorito con su mejor vestido y le contó a la fiscal cómo le había dado a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y ropa de maternidad. Sus manos temblaban mientras mostraba extractos bancarios y cheques cancelados. Dijo que mi hermana había ido a su casa llorando por facturas médicas y pidiendo ayuda para darle a su bebé el mejor comienzo en la vida. Cuando la fiscal le preguntó si quería recuperar el dinero, la abuela dijo que solo quería que mi hermana recibiera ayuda y nunca volviera a oír hablar de su familia. Becca llevó a su bebé a la oficina de la fiscal para una reunión sobre el juicio, y yo también estuve allí. La bebé tenía 6 meses y ya podía sentarse sola. Empezaba a comer puré de plátano y batata. Lila vino con ellas y nos contó que Becca no había faltado a ninguna clase de crianza ni a ninguna cita con el pediatra. La bebé estaba en el rango de peso perfecto, había rodado temprano y ya intentaba gatear. Lila dijo que en sus 20 años como trabajadora social, rara vez había visto a una madre joven tan dedicada. Becca estaba estudiando para su examen de GED todas las noches después de que la bebé se durmiera, y Cade trabajaba horas extras para pagar la guardería. La fiscal tomó fotos de la bebé sana y feliz para mostrar al jurado que era lo que mi hermana había intentado robar. 3 meses después, entré al juzgado para la selección del jurado y vi a mi hermana por primera vez desde su arresto. Había perdido al menos 30 kilos, y sus pómulos sobresalían afilados bajo una piel pálida que parecía papel. El mono naranja le colgaba suelto del cuerpo, y su cabello estaba liso contra su cabeza en lugar de los rizos perfectos que siempre había tenido. No dejaba de decirle a su abogado que no necesitaba estar allí, y el juez la hizo sentarse 4 veces antes de amenazar con amordazarla. La fiscal preguntó a los posibles jurados si podían ser imparciales con alguien acusado de planear secuestrar a un bebé. Mi hermana no dejaba de sacudir la cabeza y decir no con la boca cada vez que alguien decía que podía ser imparcial. Elegimos 12 jurados y 2 suplentes para la hora del almuerzo, y mi hermana le dijo al juez que todos eran idiotas. A la mañana siguiente comenzaron los alegatos iniciales, y mi hermana interrumpió a la fiscal 6 veces en los primeros 10 minutos. Se levantó diciendo que la fiscal no entendía que ella estaba ayudando a la sociedad al quitarle un bebé a una madre no apta. El juez la advirtió 2 veces, luego dijo que un estallido más significaría cargos por desacato y expulsión de la sala. Mi hermana se sentó de nuevo pero no dejaba de hacer caras y sacudir la cabeza mientras la fiscal mostraba al jurado fotos de las barrigas falsas y los videos de acoso. Cuando su abogado dio su alegato inicial, mi hermana no dejaba de intentar quitarle el micrófono. 2 días después, subí al estrado a las 8 de la mañana y no bajé hasta después de las 2 de la tarde. La fiscal me guió a través del momento en que encontré la barriga de espuma en el baby shower y descubrí todas las pruebas que mi marido había recopilado. Describí cómo presioné mis manos en la espuma hundida donde debería haber estado mi sobrino y cómo oí a mi hermana admitir que pensaba que la adolescente no merecía a su bebé. Mi hermana me miró durante las 6 horas completas sin parpadear ni apartar la vista ni una sola vez. Su abogado me preguntó si alguna vez había visto signos de enfermedad mental antes, y tuve que decir que no, aunque mirando hacia atrás, probablemente había cosas que nos perdimos. La fiscal mostró al jurado los recibos de las barrigas falsas y las capturas de pantalla de mi hermana siguiendo a Becca en el hospital. Identifiqué la letra de mi hermana en las notas sobre el horario de Becca y confirmé la tarjeta de crédito que había abierto a mi nombre. Cuando finalmente bajé del estrado, mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. A la mañana siguiente, Becca subió al estrado sosteniendo a su bebé, que ya tenía casi 9 meses. Describió cómo conoció a mi hermana en el grupo de apoyo para embarazadas adolescentes y cómo mi hermana siempre se sentaba a su lado y le hacía preguntas personales. La voz de Becca se quebró cuando habló de enterarse de que alguien planeaba robarle a su bebé el día que iba a dar a luz. Dijo que no había dormido bien durante meses y que todavía revisaba las cerraduras 5 veces antes de acostarse. Más 3 miembros del jurado se secaban los ojos cuando Becca describió tener 17 años, estar sola y pensar que mi hermana era amable cuando en realidad la estaba casando. La bebé empezó a llorar durante el testimonio, y Becca la mecía mientras explicaba cómo mi hermana había descubierto la fecha de su inducción y su horario de trabajo. El abogado de mi hermana no interrogó a Becca en absoluto, lo que hizo que mi hermana golpeara las manos contra la mesa. Mi marido testificó a la tarde siguiente sobre
sobre cómo siguió a mi hermana al bar cuando supuestamente tenía una cita con el médico. Admitió que golpearla había sido un error y que ya había completado su servicio comunitario y el manejo de la ira por ello, pero explicó que no podía permitir que un bebé inocente fuera robado y que sabía que la policía no le creería sin pruebas. Mostró al jurado las grabaciones de seguridad que había guardado de mi hermana acosando a Betka durante 2 meses. El abogado de mi hermana le preguntó si mi marido disfrutaba golpear a una mujer y mi marido dijo que no, pero que lo volvería a hacer para salvar a un bebé. El jurado deliberó solo 3 horas, lo que nuestro abogado dijo que era muy rápido para un caso tan grave. Regresaron con veredictos de culpabilidad en los 7 cargos, incluido conspiración para cometer secuestro y fraude por más de $10,000. Mi hermana se levantó de un salto gritando que todos eran idiotas que no entendían que ella estaba intentando ayudar a ese bebé a tener una vida mejor. Los alguaciles tuvieron que arrastrarla fuera mientras seguía gritando que Betka era basura que arruinaría a su hijo. 2 semanas después, en la sentencia, el juez le dio a mi hermana 18 años con posibilidad de libertad condicional en 10 si completaba el tratamiento psiquiátrico. Mi hermana se rió y dijo que prefería cumplir los 18 completos antes que fingir que estaba equivocada. El juez dijo que esa era su elección, pero que de todos modos sería trasladada a un centro correccional psiquiátrico. En menos de un mes, mi hermana fue trasladada a un centro a 3 horas de distancia donde tenía que asistir a sesiones de terapia diarias. Los médicos nos llamaron después de su evaluación y dijeron que su trastorno de personalidad era grave y que necesitaría años de tratamiento intensivo solo para empezar a abordarlo. Dijeron que ella todavía creía que no había hecho nada malo y hablaba del bebé de Betka como si le perteneciera. Mamá y papá empezaron a ir a un grupo de apoyo para abuelos en el centro comunitario para familias afectadas por delitos. Papá decía que le ayudaba a escuchar las historias de otras personas sobre sus hijos haciendo cosas terribles y cómo aprendieron a vivir con la vergüenza. Mamá se convirtió en oradora habitual después de 6 meses, contando a los nuevos miembros que querer a tu hijo no significa excusar sus crímenes. Incluso empezaron un fondo para ayudar a madres jóvenes como Betka a pagar el cuidado infantil y los suministros para bebés. Mi marido consiguió trabajo como entrenador de béisbol y fútbol juvenil en el centro recreativo, usando su experiencia del manejo de la ira para enseñar a los niños a controlar sus emociones. Les contaba sobre las consecuencias y sobre tomar mejores decisiones sin dar detalles específicos sobre lo que pasó con mi hermana. A los niños les encantaba porque entendía lo que era enfadarse, pero les enseñaba cómo manejarlo sin lastimar a nadie. Un año después, todos fuimos al colegio comunitario para la ceremonia de graduación de Betka, donde ella cruzó el escenario con su birrete y toga. Cade levantó a la bebé para que pudiera ver a su mamá recibiendo su diploma, mientras Lila y Ramón aplaudían desde los asientos junto a nosotros. El decano anunció que Betka había sido aceptada en el programa de trabajo social que comenzaba en otoño y ella levantó el puño en el aire. Después de la ceremonia, Betka nos mostró su carta de aceptación y su horario de clases mientras su hija agarraba el borlón de su birrete. Mi marido y yo nos miramos durante la celebración y ambos supimos que por fin estábamos listos para intentar tener nuestro propio bebé después de todas las sesiones de terapia. Habíamos pasado meses trabajando en lo que había pasado y aprendiendo a confiar de nuevo y manejar los conflictos sin violencia. Ese fin de semana, papá se sentó en su escritorio durante 6 horas escribiendo y reescribiendo una carta para mi hermana en el centro psiquiátrico. Le mostró a mamá la versión final donde decía que la quería pero no podía tener contacto hasta que ella asumiera la responsabilidad de lo que había hecho. Sus manos temblaban cuando selló el sobre y mamá lo llevó a la oficina de correos porque no podía ver a través de sus lágrimas. La familia extendida empezó a tener cenas pequeñas de nuevo, pero la mitad de los parientes todavía no venían después de todo lo que había pasado. El tío organizó acción de gracias con solo 12 personas en lugar de las 40 habituales, pero todos hablaron de verdad en lugar de fingir. Mi prima trajo a su nuevo novio y nadie preguntó por mi hermana, lo que hizo que toda la comida fuera más fácil. 3 años después de su sentencia, el centro llamó para decir que mi hermana por fin había empezado a participar en las sesiones de terapia de grupo. El médico dijo que admitió por primera vez que necesitaba ayuda y que era el primer progreso real que habían visto. Todavía no se disculpaba ni decía que estaba equivocada, pero al menos dejó de insistir en que Betka no merecía a su bebé. Mientras tanto, Betka terminó su primer año de clases de trabajo social mientras trabajaba a tiempo parcial en el refugio para mujeres del centro. Empezó a dirigir grupos de apoyo para madres adolescentes usando su propia historia para ayudarlas a ver que ellas también podían lograrlo. Su supervisora escribió una carta diciendo que Betka era la mejor consejera entre pares que habían tenido nunca porque realmente entendía por lo que pasaban las chicas. Mi marido y yo nos enteramos de que estaba embarazada justo después de que Betka empezara su segundo año de universidad. Elegimos el nombre Ope incluso antes de saber que era una niña porque necesitábamos algo positivo después de todo lo oscuro. Cuando nació, la enfermera preguntó si queríamos llenar el anuncio de nacimiento para el periódico, y dijimos que no, gracias. La gente en el supermercado nos preguntaba por la tía de Ope cuando nos veían, y simplemente decíamos que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Ya no explicábamos ni poníamos excusas ni contábamos toda la historia porque no era asunto de ellos. 5 años después de aquel terrible baby shower, nuestra familia encontró su nueva normalidad con cenas semanales y noches de juegos mensuales. Ahora teníamos cámaras de seguridad, y mamá mantenía las puertas cerradas incluso durante el día, algo que nunca hacíamos antes. Papá empezó a ir a la iglesia de nuevo y encontró paz ayudando en el banco de alimentos todos los sábados por la mañana. Mi marido entrenaba a 3 equipos juveniles diferentes y enseñaba a los niños a tomar buenas decisiones cuando se enfadaban. Yo miraba a Ope jugando en el parque y me aseguraba de que supiera sobre límites y de hablar cuando algo no se sentía bien. Le enseñamos que la familia significa amor, pero también significa responsabilidad
responsabilizar a las personas cuando lastiman a otros. El psiquiatra llamó el mes pasado para decir que mi hermana estaba haciendo un progreso lento, pero que necesitaría muchos más años de tratamiento antes de cualquier liberación. Escuchamos la actualización y les agradecimos la llamada, pero ya no la visitábamos ni le escribíamos. Nuestra familia aprendió a detectar las banderas rojas que antes ignorábamos, como las pequeñas mentiras y la forma en que ella siempre se hacía la víctima. Dejamos de poner excusas para el mal comportamiento de las personas y empezamos a señalar las cosas cuando no se sentían bien. Mamá se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos con trastornos de personalidad y se convirtió en su secretaria después de 6 meses. Ayudaba a los nuevos miembros a entender que la enfermedad mental no excusa lastimar a personas inocentes ni planear crímenes. Papá escribía en su diario todas las noches sobre el perdón, los límites y cómo querer a alguien desde la distancia. Mis hermanos se comunicaban semanalmente, y todos íbamos a terapia por separado para trabajar nuestro propio sentimiento de culpa y trauma. La familia extendida se fue reuniendo poco a poco, pero con nuevas reglas sobre dinero, confianza y verificación. Ya nadie daba regalos en efectivo, y todos pedían recibos cuando alguien necesitaba ayuda con gastos. Ope cumplió 3 años el mes pasado y preguntó por qué solo tenía una tía cuando sus amigos tenían más. Le dijimos que la tía Sara estaba enferma y necesitaba médicos especiales para ayudarla a mejorar. Lo aceptó como lo hacen los niños y volvió a jugar con sus juguetes sin hacer más preguntas. Beck se graduó con su título en trabajo social y consiguió un puesto a tiempo completo en el refugio, mientras Cade cuidaba a su hija. Se mudaron a un apartamento más grande cerca de la universidad y empezaron a ahorrar para el pago inicial de una casa. Lila y Ramón se convirtieron en una especie de familia para ellos y para nosotros después de todo lo que habían hecho por ayudar. Nuestras vidas no eran perfectas, pero eran reales, honestas y libres de la manipulación con la que habíamos vivido durante tanto tiempo. Gracias por acompañarme y recorrer todo este camino conmigo. Definitivamente ha sido un viaje que hemos compartido juntos. Hasta que nos encontremos de nuevo, cuídate. Y si llegaste hasta el final, deja un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.